usted allí donde está, ahora su Biblia, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 4 para empezar. Les repito, hermanos, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor, tengo la autoridad del Espíritu Santo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Una de las cosas en las que creo fielmente es que el Señor va a traer una visitación de su Espíritu en estos últimos tiempos. Va a traer un avivamiento, amados hermanos. Y el Señor tiene que tocar nuestras vidas y trabajar en ellas de una forma muy especial. Debemos de ser hombres y mujeres que busquemos al Señor en oración, con una entrega sincera y verdadera delante de Él, que nos humillemos ante su presencia como Dios quiere. Pero eso solamente lo vamos a lograr por el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios y le dijo en una ocasión que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Solamente un corazón que tenga el Espíritu Santo de Dios puede expresar la libertad de Dios en su vida. Pienso, esto lo digo yo y no el Señor, que usted puede levantar sus manos con libertad, que usted puede orar con libertad, que usted puede cantarle a Él con libertad si el Espíritu de Dios está allí. Y también creo que el Espíritu de Dios quiere moverse de una forma muy especial en cada corazón y en cada congregación. Esa es una de las razones por la cual hoy voy a hablar de la profecía. Voy a estarles planteando qué tenemos que hacer como iglesia cuando estamos todos en un mover espiritual y alguien levanta su voz en oración para profetizar. Pero antes de todo quiero aclararles lo que sucede con las lenguas, con lo que llamamos orar en el Espíritu. El apóstol Pablo le está explicando a los corintios. No voy a hablar de la problemática de la iglesia en Corinto porque no es el punto de ese ahora, pero sí quiero expresarles que el apóstol Pablo le habló a los corintios ahí en la primera carta, en el capítulo 14. Ya está hablando en el 13 del amor, del ejercicio de los dones del ministerio, en el ministerio, y le dice: seguid el amor y procurad los dones, pero sobre todo le dice que profeticéis. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de profetizar? Había un problema, como ya les he dicho en otras ocasiones, en Corinto, pero en lo que se enfoca aquí en la primera parte es que él dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, aunque por el Espíritu habla misterios. Nadie le entiende, pero por el Espíritu habla misterios. El que obra en el Espíritu habla directamente con Dios. Y esto nos pone en la posición de que el que viene a la congregación, que no es creyente, sencillamente no va a entender lo que estamos haciendo. Por esa razón el apóstol Pablo habla de que es mejor que profeticen en la iglesia. El que profetiza, dice en el versículo 3, habla a los hombres, y se cumplen tres cosas: edificar, exhortar y consolar. Recuerden, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Y esto nos enseña que cuando usted ora en el Espíritu, se puede fortalecer en el Señor, puede fortalecer su vida en el Señor, porque está hablando directamente con Dios. Y el apóstol Pablo escribió a los romanos que cada uno de nosotros, cuando oramos en el Espíritu, dice que nuestro espíritu, el Espíritu, intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos que no entendemos, pero Él intercede por cada uno de nosotros. Así que cuando oramos en el Espíritu de Dios está intercediendo por cada uno de nosotros.
El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Examinemos el versículo 4, cuando dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. El versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Voy a tratar de explicarle rápidamente. La edificación, en un término genérico, se designa como en construcción algo que se fabrica en grandes dimensiones, con piedras, materiales bien resistentes, y que se destina para un servicio específico, un edificio, una casa. En el cristianismo, nosotros debemos de ser edificados en Jesucristo, en la roca que es Cristo. Y si estamos edificados en la roca que es Cristo, vamos a ser hombres y mujeres que aprenden a estar firmes en el Señor, que aprenden a resistir, a soportar, pues la profecía trae edificación para nuestras vidas y nos edifica en Cristo, nos exhorta. Una de las definiciones de exhortar es incitar a otra persona a hacer o a actuar de una forma que razone mediante ruegos, súplicas, de acuerdo a lo que está haciendo. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros a actuar de una forma sensible, nos lleva a actuar y a razonar para que usted y yo comprendamos el camino que debemos de seguir. Cuando se da una profecía en la iglesia, el Espíritu Santo de Dios nos lleva a exhortar, a edificar y a consolar en la misma profecía. Consolar es aliviar las penas, el dolor o el enojo de alguien. Y el Espíritu Santo realiza esta obra divina en la vida de cada uno de nosotros. ¿Es muy importante la profecía? Sí, amados hermanos, porque se edifica la iglesia. ¿Quiénes pueden profetizar? El apóstol Pablo aclaró que todos podían profetizar. Capítulo 14, versículo 23 hasta el 25 nos dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán estos que estáis locos? Y escucha el 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, mostrándose sobre el rostro. Adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Dice la palabra, nos explica que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos estamos orando en el Espíritu y solamente hacemos eso en forma permanente, entra alguien, un incrédulo, alguien que no es convertido, y va a pensar que estamos locos, aunque el apóstol Pablo dice que las lenguas son una señal a los incrédulos, a los que no creen en el Señor. Pero como él aquí se está enfocando en la profecía, él dice que si están profetizando todos, entonces entra el incrédulo o el recién convertido y él termina siendo convencido porque está escuchando un mensaje claro y está escuchando la palabra que confronta su corazón y su vida. Y dice la Biblia que es tanto así que lo confronta, que él terminará postrándose sobre su rostro, adorando a Dios y declarando que verdaderamente Dios está entre el pueblo de Dios. Así que, amados hermanos, es necesario que en la iglesia se manifieste el don profético. Es necesario que se manifieste la palabra profética en la iglesia. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Necesitamos escuchar la voz de Dios siempre. Necesitamos que Dios se manifieste en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿qué hacer cuando la iglesia está orando fervientemente en el Espíritu y alguien levanta la voz y comienza a orar mucho más fuerte? Entonces es el momento que la iglesia comience a mermar en la oración, comience a bajar un poco para poder que escuchen lo que va a decir Dios por medio de la profecía. Alabamos el nombre del Señor. El versículo 27 de 1 Corintios 14 dice: si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o 3 y por turnos, y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Él está haciendo énfasis en que cuando una persona habla en el Espíritu es para edificación personal. Pero también dice en el versículo 29
Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Por qué el apóstol Pablo manda a que hablen 2 o 3? Porque el cuarto que profetice sencillamente va a repetir lo que los otros 3 dijeron. ¿Pueden profetizar todos? Sí, por turnos. Pero máximo ese día que se está profetizando, van a profetizar 3, para que no sea una repetición de lo que dijeron los anteriores. Si algo, versículo 30, le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Termina diciendo que el espíritu de los profetas se sujeta al profeta. Y Dios no es un Dios de confusión. Así que si el Espíritu de Dios está allí, si el Espíritu de Dios está moviendo en la congregación en ese momento, y hay esa palabra profética, hay esa profecía, entonces se va a manifestar de una forma gloriosa y poderosa, y Dios nos va a hablar un mensaje claro y contundente a nuestro corazón y a nuestra vida. Iglesia, como pueblo de Dios en este tiempo, necesitamos la profecía, necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos cada día ser sensibles al Señor. Dios tiene una palabra para ti cada día, aparte de la palabra profética que emitimos desde los púlpitos. Dios tiene una palabra para ti, para mí, como iglesia, como pueblo de Dios, con la finalidad de exhortarnos, de edificarnos y de consolarnos. El único que sabe por qué situaciones pasamos es Dios. El único que conoce que estamos viviendo es Él. Él es el que sabe lo que sucede con nosotros cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en nuestra cama, cuando estamos allí dormidos o cuando ya todos apagan las luces y nosotros pensamos en las situaciones que estamos viviendo día a día, momento a momento. El Espíritu Santo de Dios preparará el ambiente para hablarle a la congregación esa palabra que la congregación necesita, esa palabra que usted y yo necesitamos. Por esa razón, amados, tenemos que ser sensibles a su voz, tenemos que ser sensibles a la voz que Dios trae por medio de este hombre y esta mujer que Él utiliza proféticamente dentro de la congregación. Aleluya. El versículo 39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Y es que bueno es aclarar esto, porque no se trata de que nosotros dejemos de orar en el Espíritu, sino que sencillamente procuremos profetizar, anhelemos profetizar, porque estamos hablando de una palabra directa de parte de Dios, muy directa de parte de Dios. Aleluya. Pero no podemos dejar el orar en el Espíritu, porque el que ora en el Espíritu se edifica a sí mismo. El Espíritu intercede por usted y por mí en forma directa delante de la presencia del Señor. Ore en el Espíritu. Tal vez en la iglesia primitiva tuvimos ese modelo. La primera vez que ellos oraron en el Espíritu, en el capítulo 2 de Hechos, se manifestó la glosolalia, es decir, hablaban en idiomas que ya estaban establecidos: partos, medos, persas, elamitas. Todos ellos empezaron a escuchar en su lenguaje natal la palabra de Dios, empezaron a escuchar en su lenguaje natal la maravilla de Dios. Pero en Hechos capítulo 10 dice que cuando Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, los gentiles que estaban allí comenzaron a recibir el Espíritu y comenzaron a orar en nuevas lenguas. Así que el Espíritu Santo de Dios el Señor Jesucristo bautiza a la iglesia con su Espíritu, con un propósito muy especial: fortalecer siempre a su pueblo. Hechos 19, nos encontramos también que los 12 efesios también recibieron el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos batallas, tenemos momentos duros en la vida, y el único que nos ayuda a sostener estas batallas es el Espíritu Santo de Dios. Cada lucha interna que tenemos, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a sostenernos aquí en la tierra y a vivir para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo termina diciendo: hágase todo decentemente y con orden. Es necesario, amados hermanos, que nosotros dejemos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, pero déjenme aclararle que Él va a hacer las cosas con orden, porque el Espíritu de Dios es orden. Amén. Así que
usted y yo debemos de darle libertad al Espíritu Santo de Dios. Y si el Señor te está hablando y tienes una palabra profética, si en ese momento que estamos orando, fervientes en la oración, viene la profecía a tu vida, levanta tu voz. O si en ese momento estás entendiendo las lenguas que otro está hablando y tiene la interpretación, también debes de hacerlo, porque es una palabra que Dios trae para la iglesia, para que la iglesia sea edificada, para que cada hermano, cada hermana sea edificada. Esa palabra la está necesitando el hermano que está atravesando por momentos difíciles, la hermana que tiene problemas en su hogar, o el joven que tiene luchas, o el adolescente que está viviendo esos momentos incomprensibles, y Dios habla a su pueblo, y esa palabra viene como un refrigerio al corazón y a la vida de cada uno de nosotros. Amén. Es tiempo de que la iglesia del Señor se deje usar, porque son los últimos tiempos. La Biblia dice que en los tiempos finales o en los postreros días derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Nuestros hijos, nuestras hijas van a profetizar, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, y sobre los siervos y las siervas, dice el Señor, que iba a derramar su espíritu en los últimos días. Así que este es el tiempo en que el Espíritu Santo está fluyendo, pero la iglesia del Señor debe aprender a tener una relación profunda con el Espíritu Santo de Dios. Debemos de aprender a tener esa relación íntima con el Espíritu Santo, amados hermanos. Este es el tiempo. Así que yo le voy a pedir el favor, allí donde está, que esté sobre sus pies, y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que tome nuestra vida y que nos permita romper con todas las cadenas que hayan en nuestras vidas, para que haya esa libertad, para glorificarlo, para alabarlo, para exaltarlo y para bendecir su santo nombre. Le damos gloria al Señor. Por favor, esté sobre sus pies, iglesia. Aleluya. Comiencen a orar, levante su voz al cielo y denle la gloria al Señor. Diga al Espíritu Santo de Dios: aquí estoy. Aquí estoy, Espíritu Santo de Dios, y anhelo con todo mi corazón que tú fluyas en mi vida, que tú fluyas en mi ser, que tú obres en mi vida para alabanza y gloria de ti mismo, Señor. Oh amado, tú quieres que tu pueblo, Señor, sea un pueblo de bendición en este tiempo, para aquellos hombres y mujeres que no te conocen, para aquellos hombres y mujeres que están lejos de ti, que están lejos de tu presencia, que están lejos de tu palabra, Señor. Oramos en esta hora para que nuestras vidas, Señor, sean vasos en las manos tuyas, Señor, vasos de honra para tu gloria y para tu alabanza, Señor. Si alguno de nosotros ha hecho sentir triste al Espíritu Santo, te ruego que nos perdones, amado Señor, y nos permitas fluir con todo el corazón, te lo suplicamos, que nos permitas fluir delante de tu presencia como pueblo de Dios, como iglesia tuya universal, Señor, en cada lugar donde tú estás derramando la bendición, a cada ministro que tú estás usando en este tiempo, Señor, sigue dándole más bendición, Señor, para que siga impactando, impartiendo, Señor, esa bendición en las vidas de hombres y mujeres que necesitan tu gracia en todo el mundo, Señor amado, en cada rincón del mundo, Señor. Oh Dios mío, a cada uno de nosotros, ayúdanos a hacer la función que necesitamos hacer. Ayúdanos, Señor, a entregarnos delante de tu presencia, que cada día, Señor, podamos humillarnos delante de tu presencia en oración, en súplica, sobre todo, amado Dios, buscando depender de tu Santo Espíritu. Oh Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a tener esa amistad contigo, ayúdanos a ser guiados por ti, a tener esa gracia y esa bendición que solamente se tiene en tu presencia y delante de ti, amado. Oh aleluya, recibe la gloria, recibe la honra, recibe el honor y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh exáltate, Cordero de Dios. Oh exáltate en nuestras vidas para alabarte y para darte toda la gloria.